El formato físico, de entre todos los medios de entretenimiento, es en los videojuegos el que aún persiste, y además de eso, es viable económicamente. O por lo menos eso era hace unos años, porque actualmente las compañías están viendo este formato como económicamente inviable, y vemos cómo optan por opciones digitales que no convencen a la mayoría de videojugadores. Así que, pongámonos los lentes y repasemos todo este enredo sobre el declive del formato físico en los videojuegos. Y empezamos con la plataforma que predomina en el formato digital, la cual es ni más ni menos que la PC. Entre los años 80 y 90, los juegos en PC se distribuían tanto en disquetes como en los CD-ROM. Esto hasta la llegada de los DVDs, que proporcionaban más almacenamiento, lo que permitía juegos más detallados y complejos. No fue sino hasta los 2000 que empezaron a aparecer las primeras plataformas digitales para la distribución de videojuegos, entre las cuales en 2003 aparece Valve con Steam, como una plataforma digital que ofrecía la descarga, compra y actualización de tus juegos, todos de la comodidad de tu hogar, obteniendo un gran éxito debido a la facilidad que te daba de adquirir tus títulos y provocando la desvinculación de los usuarios del formato físico, pasando este a un segundo plano por la buena recepción del contenido por descarga digital, lo cual también benefició en costos a los desarrolladores, lo que hizo que las compañías empezaran a abandonar el formato físico en PC, dando este su último aliento allá por los inicios del año 2010. Y es que si bien se le puede acusar a plataformas como Steam de acabar con el formato físico en PC, lo cierto es que no hizo nada más que acelerar un proceso que ya se veía venir. ¿Por qué lo digo? Porque, a diferencia de las consolas, en PC nunca hubo un formato estándar para los videojuegos físicos. Sí, se comercializó el Blu-ray como formato, pero, a diferencia de cargar tus juegos directos desde un SSD o un disco duro, la velocidad de lectura del Blu-ray no podía competir con los métodos de almacenamiento modernos, lo que hizo que los usuarios se decantaran por una mejor experiencia comprando los videojuegos en digital. Por otro lado, en consolas, el tema resulta ser mucho más complejo que en PC. El formato físico ha sido siempre parte de lo que es la experiencia de jugar en consolas, pero a su vez, el mismo se ha ido desplazando de forma gradual, dando como prioridad las descargas digitales de contenido, y dejando el formato físico en segundo plano. Y esto es algo que se ha visto venir desde el inicio de la época de la séptima generación, y que en la octava generación fue un tema que agarró alas. Con PlayStation resulta extraño, ya que ellos dieron buen soporte al formato físico en el PlayStation 2, e incluso en la siguiente generación apostaron por el Blu-ray, e incluyeron tanto lector Blu-ray en el PlayStation 3 como discos Blu-ray, consiguiendo mejor lectura de datos y juegos con una mejor calidad. Mientras que Xbox, con la llegada del Xbox Live en el Xbox 360, empezó a promover la independencia de los videojuegos físicos de una forma agresiva, consiguiendo así mayores clientes en sus copias de juegos digitales en su store, marcando un inicio en la transformación del formato que continuaría con la siguiente generación, en la cual ya se veía la ambición de Microsoft por la digitalización de contenido en su consola y cuál sería su apuesta a futuro. Futuro en el cual, con PlayStation 4, Sony decidió unirse, apostando también por ventas en el formato digital, pero sin dejar de lado la alternativa del formato físico. Y es que la adquisición de videojuegos digitales fue bien recibida por los usuarios, debido a su facilidad de compra y accesibilidad. Además de que los desarrolladores encontraron más rentable este formato, debido a que se ahorraban problemas de costes y de distribución. Lo que hizo que en el 2020, con la llegada de una nueva generación de consola y con una base de usuarios ya asentada en la distribución de videojuegos en tiendas digitales, se abrieran las puertas a un nuevo tipo de consolas, las famosas Digital Edition. Consolas que no vienen con lector de discos y son solo para el formato digital, teniendo también un precio menor que la consola con lectora, lo cual ocasionó que se volvieran más comunes los videojuegos Code in the Box, el cual es un formato que te incluye una caja física y dentro de la misma viene el código de descarga digital para el videojuego, lo cual se siente como una estrategia engañosa para los usuarios, ya que es una especie de falso formato físico, donde esperas ver un disco o un cartucho y te encuentras con un pedazo de papel con un código, el cual no puede revenderse ni prestarse, y mucho menos coleccionarse,
ya que cuando llegue la fecha de caducidad del código o los servidores cierren, tarde o temprano ese código va a pasar a ser inservible. A Nintendo se le está atacando por implementar un nuevo sistema llamado Game Key Cards en su próxima generación. Aunque Nintendo asegura que sus first parties seguirán llegando en cartucho tradicional y que los keycards van a ser usados como alternativa para desarrolladores AAA, vemos que estos ni se están molestando en voltear a ver el cartucho tradicional. Y esto debido a que, según se rumorea, los cartuchos tradicionales son más caros para adquirir, y teniendo solo dos tipos de almacenamiento, de 8 y 64 GB, dejan un margen de precio elevado entre ambos. Pero es que aunque existieran más diversidad de almacenamiento, las desarrolladoras seguirían usando el keycard, porque a ellos les sale más rentable. Y aparte de eso, con la pasada generación en Switch 1, los videojuegos Code in the Box fueron súper común, y aunque hubieron quejas por el formato, este mismo vendió bastante bien. Al final, la transición del formato físico a digital no ha sido culpa de los consumidores, sino que más bien es el resultado de una estrategia bien montada por parte de las compañías, para desplazar poco a poco al jugador en sus elecciones. Antes, comprar un videojuego incluía una experiencia completa, con manuales, mapas y contenido físico especial. Con el tiempo, las compañías eliminaron estos extras, dejando solo el juego en su interior. La desaparición de los manuales fue uno de los primeros cambios, pasando de libros impresos a archivos digitales, o secciones dentro del juego. Después, el contenido pasó de estar completo en un disco a incluir solo los instaladores, o parte de la información del videojuego, hasta que llegamos a la presente Code in the Box, los cuales simulan una edición física que solo contiene un código de descarga que elimina por completo la posibilidad de coleccionar un objeto tangible, y la aparición de consolas completamente digitales como Xbox Series S o PlayStation 5 Digital Edition han acorralado al usuario a un ecosistema donde todo es digital, lo que ha desencadenado el cierre de varias tiendas físicas de videojuegos y reducido el comprar videojuegos a una simple transacción digital, que es más rápida y eficiente, sí, pero desconecta al jugador y lo vuelve más vulnerable con la compra de contenido. Y es que, en lo personal, yo veo los keycard como una forma más de querer mantener un formato que no se sostiene. No lo veo como una salida para continuar con el formato físico. Es más bien una pantalla para engañar al usuario y que ignore el principal problema, que es, a mi parecer, el crear una sensación de falsa propiedad. Porque los juegos que compramos digitalmente no son nuestros. La mayoría son DRM, lo que significa que solo somos dueños de una licencia, la cual, si a ellos se les ronca o hacemos alguna cagada, se nos puede eliminar de la cuenta sin poder hacer reclamo alguno. Además de que si los servidores cierran y no tenemos el título descargado en nuestro disco duro, perderemos acceso total al título, lo que yo traduciría como haber tirado el dinero a la basura. Y es que yo no sé, pero en lo personal, yo no he sido, se podría decir, un amante del formato físico en teoría. Sí me gusta, pero en el momento de la generación de Nintendo Switch y jugar en PC, más que todo, ya he ido adquiriendo y me he acostumbrado mucho a lo que sería el formato digital en los videojuegos. Ya que por lo menos en PC, como saben, no hay formato físico. Y en Nintendo Switch, al ser una consola portátil, y yo tener que salir de casa cada rato, se me hace más fácil carrear todos mis juegos directamente en la consola que andar cargando cartucho por cartucho y teniendo que ser cuidadoso de no perderlos. Que ese para mí es el principal problema. Pero tampoco soy un estúpido y un idiota inconsciente de apoyar la eliminación del único formato que realmente a día de hoy es ser el dueño de una copia original de un videojuego. Ya que eso del DRM en los juegos digitales me parece la estupidez más grande del mundo. Y algo que está envenenando lo que sería esta industria y sobre todo la conservación de videojuegos. ¿Qué es lo que están dejando? ¿Que emulemos los videojuegos de forma ilegal? No lo creo. Como conclusión, si el formato físico está desapareciendo por completo o desaparece por completo en un futuro, está muy claro que no será por el rechazo voluntario de los jugadores, sino porque se nos ha ido arrebatando progresivamente esta opción. Las compañías han estado eliminando incentivos como los manuales y contenidos dentro de las cajas de los juegos y han ido encareciendo los costos, hasta que el formato físico dejó de ser conveniente para el consumidor. No ha sido una evolución natural,
sino una estrategia mínimamente calculada para empujar a los jugadores hacia el formato digital, donde el control total lo tienen las empresas. Al final, no será la preferencia del público lo que dicte el cambio, sino las condiciones impuestas que han despojado al formato físico de todo lo que alguna vez lo hizo atractivo. Y no me malinterpreten, como les digo, yo amo el formato digital, pero me parece una estupidez lo que estamos haciendo. Me parece una estupidez perder el formato físico y me parece una estupidez lo que nos están implementando las compañías como los Code in the Box y como los Keycards, falsos formatos que solo quieren nuestro dinero y que quieren mantener aún así el precio del formato físico, ya que en el digital no estás pagando ni por discos ni por cartuchos. Entonces el precio, en vez de bajar, lo mantienen igual, tanto en las copias digitales como en las copias físicas, que me parece una idiotez brutal. Pero está bien, esa es la industria donde estamos, esa es la industria donde nos desarrollamos, y esa es la industria la que tanto amamos y la que tanto estamos apoyando con esas prácticas anticonsumidor descaradas. Y esa es la industria donde se nos está pisoteando, ni siquiera nos damos cuenta, y si nos damos cuenta cerramos los ojos y vamos apoyando a PlayStation, Xbox, Nintendo, sin un punto de criterio concreto. Esto es todo por mi parte, muchísimas gracias por haber visto este video, un poco crítico como todos los que he estado haciendo últimamente. Pero ya se vendrán videos más animados, más alegres, esperemos. Próximamente estaré subiendo mi opinión sobre Nintendo Switch 2 después de un mes de uso. Y además creo que analizaré lo que sería Cyberpunk, como están viendo de fondo el gameplay. Un juego bastante sólido en Nintendo Switch con algunos problemillas, pero ahí veremos. Eso ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias. Adiós.